están? Buenos días, profe. Buen día, profe. Buen día. Ignacio Baltasar, Rodrigo, Jesús, Ángelo y todo el mundo. Bueno, Baltasar, bueno, si hablaste con tu profe, todo bien. Por mí no hay problema. Ya. Tranquilo, entonces. Bueno, vamos a comenzar ya con la clase de hoy. Perdón, no tenía preparada esta pestaña. Clase 6, ¿cierto? Yo espero que en las últimas dos clases, no sé si se notó, pero avanzamos mucho más lento de lo que habíamos avanzado en la primera semana, ¿ya? Y espero que eso los haya ayudado a entender un poquito más, sobre todo en la parte matemática, ¿ya? Hice esa pausa porque hoy vamos a empezar con otro concepto nuevo que también es medio abstracto, entonces necesito toda su atención. ¿Se acuerdan la última clase? Lo último que habíamos hablado era cómo se comportaban las cargas en un conductor. ¿Se acuerdan? Que se inducía una carga y aplicamos la ley de Gauss para calcular el campo en conductores, ¿ya? Hablamos también, quizás no la clase pasada, de la continuidad del campo eléctrico, ¿ya? Cuando nosotros calculamos el campo eléctrico, ya sea en un conductor o en un aislante, el campo es continuo. Por lo tanto, en todas estas zonas, en los límites, entre la zona 1 y la zona 2, etcétera, creo que mi internet está medio lento. Quizás me quede pegado. Ya. Cuando nosotros evaluamos en el contorno, en las fronteras de donde calculamos el campo debe ser continuo, ¿ya? Eso es importante. Por ejemplo, acá, fíjense. Si nosotros evaluamos en la zona 1, 2 y 3, bueno, para los distintos radios deben coincidir esos campos, ¿ya? Es algo que se da. En fin, por ejemplo, si evaluamos el campo 2 en R igual 0, nos va a dar campo 0, igual que en la zona 1. Si evaluamos el campo 2 en R igual B, nos va a dar el mismo campo que si evaluamos el otro en R igual B, ¿ya? Eso. Bueno, dicho eso, ya dejamos un poco de lado la ley de Gauss y comenzamos hoy con potencial electrostático. Profe, una consulta rápida. ¿Lo que va a entrar en el certamen es hasta esta clase o hasta la otra semana? No, queda harto todavía. Quedan 2 semanas de clase todavía. A ver, déjenme revisar si son 2. No, sí, queda esta y la otra. Esta, la otra clase, y después queda una semana libre, casi sin materia. Yo creo que la vamos a ocupar igual porque me he ido atrasando un poquito al ir más lento. Así que queda toda esta parte del potencial, después queda la parte de condensadores y hasta ahí entra en el primer certamen. Así que nos queda harta materia todavía. En fin, ¿eso era? Ya, bueno, ¿qué es el potencial electrostático? Hasta el 30 de abril parece, exactamente. La otra semana, profe. A ver, espérate, voy a revisar entonces porque para no hablar tonteras. Déjenme ver, a ver, yo tengo acá el cronograma. Bueno, ustedes también lo tienen en aula, así que... No, es que Baltasar, creo que tú llegaste cuando yo ya le había sacado el pie al acelerador. La primera semana pasé volando las integrales y todas esas cosas y no me detuve mucho, entonces no sé qué opina el resto de la clase. Quizás de verdad voy lento y puedo apretar el acelerador. Ah, nada que ver esta cuestión. Acá, programación de la primera vez. Estamos en la tercera semana que deberíamos terminar con potencial eléctrico. Fue muy lento. Bueno, ya. Qué bueno que saberlo porque yo a veces pienso que voy muy rápido y no me entienden, entonces puedo apretar un poquito más el acelerador. Y nos queda la otra semana, o sea, hasta el 30 de abril voy a pasar materia en sí. Quizás me pase hasta la semana siguiente. Encuentro que va bien. Bueno, como voy lento, voy bien. Ahora ya me confundieron.
Sí, hasta el control 2 hasta el 30 es el 30 de abril, el viernes, y hasta esa semana yo debería pasar clases, dejando la última semana solo para consultas y dudas del certamen, que es posible que me pase un poquito a la última semana. También encuentro que va bien. Ya. Bueno, voy a intentar ir así, pero a veces voy a tener que apurarme un poco porque tengo que ajustarme a la programación. Si no, vamos a quedarnos atrás en resto a los otros paralelos y los perjudicados son ustedes. En fin. Ya, sigamos. Empecemos con la clase, que las clases son cortitas y yo tengo que evitar esto de ponerme a hablar con ustedes, si no, se me va a acabar la clase. Creí que la otra semana, no, el certamen es en 2 semanas más. ¿Ya? En 2 semanas más el certamen. En fin, ahora vamos a introducir otro concepto, que es el potencial electrostático o potencial eléctrico. Certamen 1-7 de mayo, gracias a Ruth. Evitar, exactamente, es triste evitar socializar con ustedes. A mí siempre me gusta hablar con los alumnos, preguntarle cómo van con el semestre, pero con esto de las clases más cortas se me hace difícil. En fin, ya, déjenme por favor empezar con lo del potencial. Vamos a introducir este nuevo concepto que es potencial electrostático o potencial eléctrico. ¿Por qué hablo indistinta? Gracias, Juliana. ¿Por qué hablo indistintamente entre potencial eléctrico y potencial electrostático? Porque toda esta primera parte de la materia, si bien tienen los apellidos de campo eléctrico, potencial eléctrico, fuerza eléctrica, en realidad es electrostático, porque estamos en campos que no varían en el tiempo, ¿ya? Y cuando no varían en el tiempo, son estáticos. Y por eso yo puedo ponerle ese segundo apellido que es electrostático, ¿ya? No sé si en este curso ustedes alcancen a ver electrodinámica, lo dudo mucho, pero en realidad a uno habla de electrostática cuando son cosas que no dependen del tiempo, ¿sí? En fin, ¿y qué es el potencial electrostático? Bueno, para entenderlo me voy a retroceder un poquito hacia el curso de 110, ¿cierto? En 110 ustedes estudiaron algunas fuerzas que son conservativas, como por ejemplo el peso. El peso producido por el campo gravitacional es una fuerza que es conservativa, o sea que no hay pérdida si ustedes se mueven a través de ese campo gravitacional, ¿ya? También, por ejemplo, la fuerza elástica, ¿ya? De un resorte es una fuerza conservativa, porque ustedes pueden moverse estirando o comprimiendo un resorte, ¿ya? Y la fuerza, y no va a haber una pérdida de energía, ¿ya? Cada vez que ustedes tienen una fuerza conservativa, ustedes lo pueden asociar a un potencial. ¿Se acuerdan? La fuerza, el peso, lo podemos asociar a la energía potencial gravitatoria. La fuerza del resorte la podemos asociar a la energía potencial elástica. Asimismo, la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, ¿ya? Entonces se los voy a poner acá explícitamente. La fuerza eléctrica o electrostática, ya expliqué que puedo hablar indistintamente en este curso de eléctrica o electrostática por la razón que le acabo de entregar. La fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Conservativa. Por lo tanto, yo puedo asociarle una energía potencial electrostática o eléctrica, ¿ya? Que está dada por, la puedo escribir como una carga de prueba, recuerden, ya definimos lo que es una carga de prueba, soltarlo ahí en un campo eléctrico, por una cantidad que vamos a llamar potencial eléctrico o potencial electrostático. Potencial eléctrico. Y ojo que tanto la energía como el potencial son cantidades que son escalares. Es una cantidad que no es una cantidad vectorial, perdón, no, eso no es una cantidad vectorial, es una cantidad escalar. Y al ser una cantidad escalar, claramente simplifica un poco las cosas, ¿ya? No sé si se acuerdan ustedes cuando resolvían problemas en 110, era más fácil resolverlo por energía que por sumatoria de fuerzas. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con las fuerzas, tengo que preocuparme de la dirección. Y ahí, si bien se puede hacer, requiere un poquito más de análisis. Estas cantidades son escalares y solo me preocupo de la magnitud, ¿ya? Entonces, vamos a definir esta energía potencial eléctrica, que la podemos escribir como una carga de prueba por el potencial eléctrico. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy, ¿ya? El potencial. El potencial está ligado con el campo eléctrico, así como la energía potencial gravitatoria está ligada con el campo gravitacional, con G,
esto también, en este caso nuestro campo eléctrico viene a ser el símil de la aceleración de gravedad, de ese campo gravitacional. ¿Sí? Y podemos encontrar una relación que no vamos a profundizar en cómo se obtiene esto, entre el campo eléctrico y el potencial electrostático que está dada por esto, ¿ya? ¿Ya? El campo eléctrico yo lo puedo escribir como menos delta, o bueno, eso es nabla en realidad, el potencial eléctrico. ¿Conocen el operador nabla? ¿Lo han trabajado en alguna de las mates? ¿O merece una pequeña explicación? El operador nabla. ¿No? Nunca lo han escuchado hablar. ¿Ya? Conozco el delta, no, delta no. Triangulito al revés, no es el gradiente. Bueno, el gradiente tiene que ver con el operador nabla, pero con un producto entre medio, ya sea, nosotros hablamos del gradiente cuando es nabla punto algo. Es un producto punto entre el operador nabla y algún vector. Y hablamos de rotor cuando es el operador nabla con el producto cruz a otro vector. A eso le llamamos rotor, y gradiente cuando es con el producto punto, ¿ya? Pero ambos están relacionados con este operador nabla. Ese operador nabla yo lo puedo escribir de la siguiente forma, no es nada más que una suma de derivadas parciales, es una cantidad vectorial, ¿ya? Es la derivada respecto a x, más la derivada respecto a y, más la derivada, todas estas son derivadas parciales, respecto a z. ¿Se fijan? Es un vector, porque tiene componente en los tres ejes. Acá yo lo escribí en coordenadas cartesianas, es como el jacobiano. No, el jacobiano es otra cosa, no nos vamos a enredar todavía. Es simplemente eso, ¿ya? Es un operador vectorial que está compuesto de las derivadas de los tres ejes coordenados. Esto está escrito en coordenadas cartesianas. Cuando lo pasamos a coordenadas cilíndricas y esféricas se complica un poco, pero por ahora me interesa que entiendan eso, ¿ya? ¿Y cuál es la ventaja? Que ustedes pueden calcular, en vez del campo eléctrico, que es una cantidad vectorial, podemos calcular el potencial eléctrico, que es una cantidad escalar y por ende más fácil de analizar. Y como es una cantidad escalar, yo la puedo derivar con respecto a los tres ejes coordenados y puedo obtener el campo eléctrico, ¿ya? Esa relación guarda. Entonces, por ejemplo, si yo aplico el operador nabla a esta cantidad, que es una cantidad escalar, perdón, esto es una cantidad escalar o una cantidad vectorial, 1 sobre la magnitud de R menos R'. Es escalar, ¿cierto? Porque arriba tengo un número y abajo también es un número. A pesar de que hay dos vectores metidos entre medio, tome la magnitud. Por lo tanto, lo que está dentro es una cantidad escalar. Si ustedes hacen eso, les va a dar este resultado. Menos R, que es algo que ya estamos más acostumbrados a ver. Se fijan, a partir de una cantidad escalar, yo obtengo un vector. ¿Por qué? Porque acá arriba tengo un vector, R menos R'. Y les voy a dejar de tarea demostrar eso. Para aquellos que les interesen mucho los cálculos matemáticos y se sientan motivados, así vean algo y dicen, oh, yo quiero saber cómo se hace eso, les voy a hacer que demuestren eso. Tomen un vector R, por ejemplo, muy simple, X, Y, más Z, un vector R genérico, y lo coloquen ahí y lo deriven con respecto a los tres ejes coordenados, lo suman, deberían obtener eso que está ahí, ¿ya? Es una tarea matemática, no tiene mucho que ver con lo que vamos a ver, pero es para que ustedes vean que eso no aparece por arte de magia, ¿ya? En fin, sabiendo todo esto, ahora vamos a volver a la expresión del campo eléctrico. ¿Se acuerdan cómo calcular el campo eléctrico? Deberían, porque es algo que ya hemos estudiado durante 2 semanas y media. Es el 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral del dq' de R menos R' dividido en la el, el, la magnitud al cubo, perdón. Entonces, yo voy a construir esa expresión que está arriba a partir de esto y de lo que les acabo de poner acá que hay que demostrar. Fíjense que es exactamente lo mismo que tengo acá, entonces yo lo puedo escribir de esta forma. 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral del dq', y acá en vez de poner esto, voy a pasar este menos
hacia el otro lado. Y esto me va a quedar menos nabla aquí, ¿ya? ¿Por qué hago esto? Porque, bueno, esto está derivando solamente a la coordenada R, no a la variable con prima. Entonces puedo sacar ese operador nabla y dejar que el campo eléctrico es igual a qué, y acá me va a quedar menos nabla, y vamos a dejar todo el resto acá dentro del paréntesis, 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de Q'. ¿Y qué quedó acá? Quedó simplemente 1 sobre, no, ni siquiera tengo necesidad de ponerle el paréntesis, puedo ponerlo así, vamos a cortar un poquito para no escribir tanto, de Q' dividido en R menos R', ¿ya? Y si yo comparo esa expresión, que la transformé usando el operador nabla, con la que acabamos de definir acá, podemos encontrar que, claro, esto que quedó acá, dentro del paréntesis, debería ser igual a ¿qué? Al potencial eléctrico. Entonces encontramos una expresión para calcular el potencial eléctrico. Quizás como que ustedes sientan que me di vueltas en círculos, pero no. Es para llegar a cómo poder calcular el campo eléctrico. Perdón, el potencial eléctrico. Entonces el potencial eléctrico, que depende acá del vector R, yo lo puedo calcular como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral del dq' dividido en R menos R'. Recuerden que las variables estas que llevan prima tienen que ver con la posición en donde se encuentra la fuente, en este caso del potencial eléctrico. ¿Ya? Si yo calculo el campo eléctrico, las variables que llevan el prima tienen que ver con dónde está la distribución de carga que está generando ese campo eléctrico. Si yo calculo la fuerza utilizando esta expresión, claramente tienen pequeñas diferencias también. Las variables primadas tienen que ver con la posición donde se encuentra la distribución de cargas que genera esa fuerza. Para el caso del potencial es lo mismo, ¿ya? Las variables primadas acá tienen que ver con la posición donde se encuentra la distribución de carga que genera ese potencial eléctrico. Entonces, esta expresión que está acá es la expresión que vamos a utilizar para calcular el potencial electrostático. ¿Ya? Seguimos, entonces, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una carga puntual? Siempre hacemos la diferencia entre una carga puntual y después una distribución de carga. Yo tendría acá que, por ejemplo, el potencial en el punto P, si es que yo tengo acá el origen, acá vamos a poner una carga Q y yo la quiero calcular acá en un punto P. Entonces acá yo voy a tener mi vector R' va a ser el vector partiendo del origen, donde está la distribución de carga, en este caso no una distribución de carga, sino que es una carga puntual, la distribución de carga que genera en este caso el potencial. El vector R es el vector donde yo voy a calcular, en este caso, el potencial eléctrico. Y el vector R menos R' tiene que ver con esto, que en este caso es D. Voy a poner una distancia D. Por lo tanto, el potencial debido a esa carga puntual sería la carga, si ustedes hacen esa integral, les va a quedar 4 pi epsilon 0 D. Y si ustedes se fijan, claro, es una cantidad escalar, ya no es un vector. ¿Sí? Eso es lo importante. Que la diferencia aquí entre calcular el potencial y calcular el campo es que el potencial electrostático es una cantidad escalar, es un número. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo una distribución continua? Distribución continua. Ya no es necesario que explique esa diferencia, ¿cierto? Distribución continua de carga, porque lo hablamos con profundidad en las primeras clases. Lo mismo, voy a tener acá un origen de coordenadas. Acá yo voy a tener mi distribución de carga, que voy a tener cualquier forma, y siempre tomo un pedacito al cual yo le llamo dq'. Entonces, nuevamente, acá yo voy a tener un vector R', que va a ser el vector hacia la distribución de carga, un vector R, que va a ser hacia un punto P donde, perdón, quedó en azul, no importa en realidad, hacia donde yo voy a calcular el potencial, y esto que va a ser, lo con rojo, el vector R menos R', que aparece también en esa integral, R menos R'.
¿ya? Nuevamente, el potencial electrostático es una cantidad escalar, ¿ya? Ahora, ¿por qué introducimos todo esto? Bueno, porque nos va a ser de utilidad. Durante esta clase y la próxima vamos a trabajar con el potencial electrostático. Si yo calculo el potencial electrostático, fíjense que me olvido de la parte vectorial. Y una de las ventajas de calcular el potencial es que ustedes pueden obtener el campo a partir del potencial simplemente haciendo una derivada, ¿ya? ¿Qué les resulta más fácil a ustedes, integrar o derivar? ¿Qué consideran que es más fácil? Derivar. Multiplicar. Derivar, ¿cierto? Es un poco más simple de hacer derivadas que integrales. Entonces es más fácil simplificar esta integral. Depende, claro, sí, obviamente depende de la integral y de derivar, pero en general es más fácil de derivar. Por eso uno trata de simplificar la integral con este concepto de campo eléctrico, ¿ya? Y ahora vamos a ver, claro, estamos hablando de que yo suelto una carga, por ejemplo, una carga de prueba en un campo y ese campo es capaz de ejercer un trabajo, ¿ya? Lo mismo cuando ustedes, por ejemplo, sueltan un cuerpo en un campo gravitacional, ese cuerpo va a caer, se va a mover producto de ese campo gravitacional y ustedes pueden calcular, por ejemplo, el trabajo efectuado por la aceleración de gravedad o por el peso, ¿ya? Asimismo, nosotros podemos calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico, ¿ya? Si yo tengo un campo eléctrico ahí y suelto una carga, la carga se va a mover, obviamente, si el campo eléctrico tiene dirección hacia allá, y yo suelto una carga positiva, la carga se va a mover hacia allá. Si la carga es negativa, se va a mover hacia allá. O sea que el campo eléctrico efectúa un trabajo sobre la carga para moverla. Y yo lo puedo calcular. ¿Cómo? Trabajo. Acá lo vamos a poner un apellido para mover una carga. ¿Se acuerdan cómo calcular trabajo? En términos simples, cuando la fuerza es constante, ¿cómo se calcula el trabajo? Distancia por F, por fuerza. Fuerza por distancia, ¿cierto? ¿Ya? Pero ustedes están más grandes ahora y no van a trabajar con fuerzas constantes. Entonces, cuando las fuerzas no son constantes, esa expresión simple se transforma en una integral, ¿ya? Quizás lo dejamos expresado nomás en 110 y no lo usamos porque eran muy chiquititos para calcular integrales, pero ahora ya están más grandes, ¿ya? Entonces, el trabajo eléctrico, ¿ya?, que es producido por un campo. ¿Por qué? Porque si yo suelto una carga, esa carga siente una fuerza y se va a mover. Ya yo lo puedo calcular ahora integrando esa fuerza eléctrica. Entonces, vamos a simplificar esto un poco. Y esa fuerza yo la puedo escribir como una carga de prueba por el campo eléctrico, ¿cierto? Podemos sacar esa carga eléctrica porque es constante. Y acá me queda la integral del campo punto dr. ¿Sí? Bueno, me queda esa expresión que también es una expresión integral, pero acá yo me aprovecho del potencial eléctrico. Entonces vamos a poner acá bien grande. Ojo, y yo les puse que la relación que guardaba el campo eléctrico con el potencial era nabla con el potencial. Si yo invierto esa relación, no me pregunten cómo todavía, porque no voy a entrar en profundidad, sino que esto me queda menos la integral de una posición a una inicial a una posición final del campo eléctrico punto dr, ¿sí? No era menos nabla. Sí, me comí el menos. No es menos. Sí es menos, perdón, me comí el menos. Un delta. Tienes razón. Gracias. Me comí el menos. Ahí sí, por eso aparece el menos en otro lado. Entonces, no vamos a ocupar esa expresión todavía, pero esta expresión, ¿por qué la pongo? Porque nos va a relacionar de una forma ya no matemática, sino que yo lo puedo escribir qué representa esa expresión que está ahí, ¿ya? La voy a escribir. Esa expresión, ¿qué es lo que representa? Y dice que el campo eléctrico es una medida de la relación, es una medida de la relación de cambio en función de la posición del potencial electrostático.
Vamos a esperar a que deje de sonar el hervidor, perdón. Bueno, por mientras les hablo de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que realmente me mide el campo eléctrico, ¿se acuerdan que al principio lo intentamos definir y era algo complicado, complejo de entregar una definición precisa? Bueno, acá yo puedo definirlo de esta forma. El campo eléctrico es una medida de la relación de cambio en función de la posición del potencial eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo calculo el potencial en un punto y lo calculo en otro punto, esa diferencia entre el potencial en un punto y en otro punto está mediada por el campo eléctrico, ¿ya? Eso representa esa expresión que está ahí. Entonces, como yo puedo calcular la diferencia de potencial, como aparece ahí, como la integral del campo punto dr, lo puedo meter ahí arriba, ¿ya? Y de esa manera definir el trabajo electrostático con la misma expresión que habíamos puesto arriba, ¿cierto? Menos Q por la variación o la diferencia potencial. ¿Fue lo que pusimos ahí arriba? Bueno, pusimos la energía y el trabajo de una fuerza conservativa no es nada más que menos la variación de la energía potencial. En 110 ustedes vieron que el trabajo hecho por el peso es menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Acá es lo mismo, el trabajo hecho por el campo eléctrico es menos la variación de la energía potencial eléctrica. Por eso llegué a esta expresión de acá abajo. Llegué de otra forma, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a aterrizar un poco estos conceptos y vamos a ponerle unidades, porque no hemos hablado, o si bien creo que hablamos solamente de las unidades del campo eléctrico, vamos a ver qué unidades debería tener el potencial eléctrico, ¿ya? Acá lo podemos expresar de esa forma: el trabajo hecho por el campo eléctrico como menos una carga de prueba por la diferencia potencial, o lo podemos expresar en función de la energía potencial electrostática, que no es muy usado, pero es lo mismo, menos la variación de la energía potencial electrostática. Son dos formas de expresarlo. ¿En qué unidades se mide el potencial eléctrico? Unidades. Esto ya es más aplicado, quizás ya lo hayan usado en volts, ¿cierto? ¿Ya? Y es lo que ustedes miden, por ejemplo, cuando ustedes miden el voltaje del enchufe. En realidad lo que están midiendo es la diferencia de potencial entre una patita y la otra, ¿ya? Y eso se mide, como dice Baltasar, en volts. Entonces, el voltaje, que lo representamos por la letra B, se mide en unidades volt. Y un volt, ya, lo podemos encontrar la relación entre la unidad volt acá a partir de estas expresiones, fíjense. Si nos vamos al término de energía, fíjense, acá tengo el trabajo a la izquierda, tengo una carga y tengo la diferencia potencial. Por lo tanto, yo podría decir que un volt es igual a un joule sobre coulomb, ¿ya? Pasando esa carga. O, en función del campo eléctrico que está ahí, sería, estos son unidades, ahí me falta un poquito de espacio, Newton sobre Coulomb es unidad de campo eléctrico por metro, ¿ya? Que es campo por la distancia. En fin, y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Yo sé que estos conceptos son medio abstractos, entonces lo vamos a aterrizar con un ejemplo. Y ahí vienen qué vamos a usar de ejemplo. Lo que siempre usamos, un anillo de radio R y densidad de carga B. Eso, entonces vamos a poner el anillo acá. Vamos a poner acá para que sea más bonito. ¿Alguna consulta hasta ahora? Sé que no les voy a preguntar por consulta porque está todo muy en el aire todavía. Acá tenemos el anillo y yo quiero calcular el potencial eléctrico en un punto acá arriba, en un punto P, ¿sí? Que está sobre el eje que pasa por el centro. Este anillo tiene densidad lambda y para calcularlo, claramente, ¿qué tipo de simetría tiene este problema? Cartesiana, cilíndrica, esférica. Cilíndrica. Cilíndrica, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar coordenadas cilíndricas. El vector R es el vector donde yo voy a calcular ¿cómo se llama? El potencial eléctrico. Ya está a una distancia arbitraria z, no una distancia constante a, ni b, ni nada. Es una distancia z. Por lo tanto,
va a ser Z en el eje Z. Y el vector R' sería donde está la distribución de carga. ¿Cuál sería ese vector R'? Ya, esto deberían estar peritos ya en poner este vector. Es un anillo de radio R, grande. ¿Se acuerdan? Lo vimos antes. Bueno, R seno más R coseno. R seno más R coseno. ¿Cierto? R coseno en el eje X más R seno en el eje Y. Y listo. Con eso, bueno, el dq también ya lo sabemos, es lambda por dl, donde el dl se mueve en el borde de este anillo, por lo tanto me quedaría lambda por r por d phi, ¿ya? No voy a entrar en esa discusión de nuevo porque ya lo explicamos con bastante detalle. Entonces el potencial eléctrico, y le vamos a llamar ahí potencial en el punto P, ¿ya? Va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral del dq, que sería, a ver, pongamos la expresión primero para que no nos perdamos. Entonces sería 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral del dq, que es lambda r por d phi, y acá dividido en la magnitud del r menos r'. ¿Cuánto me da eso? R al cuadrado, raíz de r al cuadrado más z al cuadrado. ¿Cómo se hacía eso? Restando r menos r' y calculándole la magnitud. ¿Ya? Lo podemos poner acá para que no andemos tan perdidos. Esto es la raíz de r al cuadrado más z al cuadrado. Tampoco voy a entrar en detalle en cómo hacer esa integral. ¿Ya? Ustedes pensarán, pero es complicado hacer esa integral. No, no es complicado hacer esa integral porque estoy integrando sobre d phi. Y no hay ningún phi metido, entonces al integrar de phi, todo lo demás es constante. Entonces me queda eso mismo, pero por 2 pi. Por lo tanto, el potencial en el punto P es igual a que, si la integral del de phi es 2 pi, acá me faltó poner los límites de integración, de 0 a 2 pi, al integrar eso, lo único que sale un 2 pi, por lo tanto si me va con el 4 pi abajo, y me queda lambda r, el 2 pi se me fue, me queda 2 epsilon 0, por la raíz de r al cuadrado más z cuadrado, ¿ya? Este sería el potencial eléctrico, electrostático, en ese punto ahí arriba, ¿ya? Y si se fijan, es fácil de calcularlo, es más fácil que calcular el campo. Si yo quisiese el campo en el punto P, tendría que derivar esto. ¿Con respecto a qué lo derivaría? Bueno, esto de lo único que depende en este caso es de z. Entonces aplico la derivada con respecto a z y llego a la expresión del campo. Se fijan, es un poco más fácil. En fin, pero no estoy interesado en eso ahora, sino que estoy interesado en el trabajo, en lo que acabamos de describir. Entonces, yo quiero calcular el trabajo, o más bien la velocidad. No, antes de calcular la velocidad, ¿podría yo calcular cuál es el campo en el origen? Perdón, el campo, el potencial electrostático en el origen. ¿Cómo podía, a partir de esta expresión, calcular el potencial electrostático en el origen? En Z igual 0. Con z igual 0, ¿cierto? Ahí yo calculé el potencial electrostático a una distancia z hacia arriba. Si yo quiero calcular el campo ahora en el origen, no es nada más que hacer z igual a 0. Lo ponemos acá para que no aparezca de la nada. Esto es con z igual a 0. Entonces fíjense que el potencial electrostático en z igual a 0 me queda esto. No, se me va el R. Ahí. Me queda simplemente lambda sobre 2 epsilon 0. ¿Ya? Y listo, calculé esos dos campos. Ahora, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque yo, ya que obtuve el campo allá en el punto P y el campo en el origen, ahora me voy a preguntar, o les voy a preguntar, ¿qué pasa si soltamos una carga menos Q en el punto P? ¿Qué pasa si soltamos una carga menos Q en el punto P? ¿Ya? Ustedes ya calcularon el campo eléctrico de esta expresión, o ya calculamos entre todos hacia arriba, y el campo eléctrico, si no se acuerdan, va hacia arriba. No saben, dirección Z hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo ahí, en ese punto P, una carga menos Q? ¿Qué le debería pasar a esa carga? Debería caer
O sea, caer entre comillas, atraerse al anillo. Eso, debería caer o bajar, ¿cierto? Sentiría una atracción, claro, porque hay un campo eléctrico, por lo tanto, ¿cierto? Una fuerza. Y como tiene signo menos Q, va en contra de la dirección del campo eléctrico, debería sentir una fuerza hacia abajo o hacia el medio, y la carga debería moverse hacia el centro, ¿cierto? Entonces, yo podría preguntarme con qué velocidad llega al origen. ¿Cómo podría calcular con qué velocidad llega al origen? Que yo la voy a soltar desde el reposo IP y en P, y producto de que hay un campo eléctrico, la carga se va a mover. Va a ir acelerando, obviamente, porque va a llegar al punto P. ¿Ya? Con el teorema de trabajo y energía, ustedes saben que el trabajo total es igual a ¿qué? Según el teorema de trabajo y energía, a la variación de energía cinética. Como caída libre, algo así, como caída libre, pero ahora no va a caer producto de la aceleración del campo gravitacional, sino que va a desplazarse hacia abajo producto del campo eléctrico. ¿Ya? Es un símil de lo que nosotros vimos en mecánica. Entonces, ¿cuál sería el trabajo total? En este caso, la única fuerza que siente es la fuerza eléctrica. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza eléctrica, y acabamos de poner la expresión ahí arriba. Ahí. Trabajo hecho por la fuerza eléctrica igual a menos Q. Pongámosle a esta carga de prueba menos Q0 también, para no confundirnos. Entonces, el trabajo total sería menos Q0 por la variación, por la diferencia potencial. ¿Ya? Entonces, acá me queda menos Q0. No, me queda más en realidad. ¿Por qué me queda más? Porque esto es menos Q. No, saquémosle el 0 entonces para que no se nos confunda con la otra. Menos Q. Por la diferencia de potencial. O sea, el potencial en la posición final, que sería el potencial en el origen, menos el potencial inicial, que sería el potencial en el punto P. Por eso calculamos acá el potencial en los dos puntos. Entonces, ¿qué nos quedaría? El trabajo total es igual a ¿qué? A Q, y acá me queda lambda sobre 2 epsilon 0 menos lambda r sobre 2 epsilon 0 por la raíz de r cuadrado más z cuadrado. ¿Ya? Esto finalmente puedo sacar este factor común de Q por lambda dividido en 2 epsilon 0, factor de acá me queda 1 menos r dividido en raíz de r al cuadrado más z al cuadrado. ¿Ya? Eso me queda el trabajo total. Y por el teorema de trabajo y energía, ese trabajo total va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Cuál sería la energía cinética inicial? 0, porque yo solté la carga desde el reposo allá en el punto P. Como parte del reposo, la energía cinética inicial sería 0. Y acá me quedaría un medio de la masa de esa carga, que no la conozco, puedo decir que tiene masa m, por la velocidad en la posición final, que sería en el origen. Por eso lo voy a poner v sub 0, haciendo referencia a que es la velocidad cuando pasa por el origen, v cuadrado. Entonces eso es igual a Q lambda sobre 2 epsilon 0, factor de 1 menos R sobre la raíz de esto. Pues el último paso es usándolo con energía, ¿no? Con energía, sí, usando el teorema de trabajo y energía. Trabajo total igual a variación de energía cinética. Entonces con eso yo puedo conocer la velocidad de la carga. Aquí el m me queda abajo, entonces me queda Q lambda sobre m epsilon 0, factor de 1 menos r, factor de r al cuadrado, z cuadrado. O sea que, me falta una raíz. Fíjense que la velocidad de la carga, al igual que en el campo gravitacional, va a depender de cuál era su posición inicial, de cuál era la posición z que tiene que ver con ese punto P. Entonces, ¿en dónde me perdí en mis apuntes?
Acá. Esa es la velocidad cuando Profe. pasa por el origen. Entonces yo solté la carga en el punto P, producto del campo eléctrico, aceleró, pasó por el medio del origen, ¿y qué debería esperar yo? ¿Que se detuviera en el origen o que sí siguiese hacia abajo? Por inercia debería seguir, ¿cierto? No se puede frenar abruptamente en el origen, entonces adquiere una velocidad y sigue hacia abajo. Pero ¿cómo es el campo eléctrico en la parte de abajo del anillo? ¿Sigue siendo hacia arriba o tiene dirección contraria? Ustedes lo calculan, el campo eléctrico acá abajo apunta hacia allá. Entonces cuando la carga pase hacia la parte de abajo del anillo, ¿hacia dónde va a sentir la fuerza ahora? Hacia arriba, ¿sí? Entonces, yo podría preguntarme, ¿la carga oscila? ¿O sigue cayendo infinitamente? Debería oscilar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando pasa del lado de arriba al lado de abajo, la dirección del campo eléctrico cambia y por lo tanto el potencial empieza nuevamente a disminuir hacia abajo. ¿Se detiene en algún punto? ¿En qué punto creen ustedes que se debería detener? Si yo la solté desde una distancia z arriba, ¿hasta dónde debería llegar abajo? Hasta la misma posición, ¿cierto? Porque no hay pérdidas, son fuerzas conservativas, hasta menos z en este caso. Entonces, y cuando llegue a menos z, se debería detener. Lo puedo calcular también, utilizando el mismo teorema de trabajo y energía, y lo que voy a obtener es que se va a detener a la misma distancia que se lanzó. Y cuando llegue abajo, va a sentir la misma fuerza, pero ahora hacia arriba, porque va a estar el campo hacia abajo, la carga menos Q, y va a sentir la fuerza. Entonces, en principio, yo podría construir una ecuación de movimiento, ¿ya? Como en 130, y encontrar la frecuencia de oscilación y el periodo, pero no lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Yo supongo que eso ya lo aprendieron bien en 130, entonces vamos a dejar esto hasta acá, ¿ya? Pero para que ustedes vean que podemos encontrar sistemas oscilatorios de este tipo. No hizo 130, qué pena. Me tendrá que dar en un futuro. Ya. Eso respecto al potencial y a la energía potencial, ¿ya? No se vayan a confundir. Esto es potencial electrostático, que no es lo mismo que la energía potencial. Tienen la carga ahí de diferencia. La energía potencial, que está acá arriba, ¿dónde está? Es Q por el potencial, ¿no? Ya. Ya habiendo aprendido a calcular el potencial, ahora nos vamos a enfocar en un concepto que sí vamos a ocupar mucho más, que es diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Y para eso vamos a tomar una carga puntual. Ay, perdón, me pica el ojo. Sí, algunas carreras no tienen 130, es verdad. No, pero no es nada, yo estaba conectándolo nomás con un concepto de 130, no va a haber ese tipo de cosas. Imaginémonos que tenemos una carga puntual acá, positiva, ¿ya? Y que yo quiero calcular la diferencia de potencial. Bueno, sabemos que la carga puntual tiene un campo que es radial, por lo tanto yo me puedo parar acá afuera a una distancia primero y después a otra distancia. ¿Qué carrera no tiene 130? Chicos, esas discusiones dejémoslas para después, por favor. Tengo ahí una posición inicial y voy a poner acá arriba una posición final, ¿ya? Como yo sé que el campo de una carga puntual es radial, entonces esto debería ser así. Ahí está, a 2 radios diferentes. Y voy a definir acá, bueno, ya dijimos que la diferencia de potencial es menos la integral del campo punto dr. El dr en este caso es la distancia para ir de un punto a otro. A esto le voy a poner dl, ahí.
en realidad eso debería ser dl, bueno, en fin, se entiende. Vamos a cambiarle esto porque al ponerle dl quizás se preste para confusión y uno piense que siempre va en dirección radial. Entonces, ¿cuál es el campo de una carga puntual? Nuevamente, algo que ya calculamos 10.000 veces, es Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado en dirección radial. Entonces yo quiero calcular la diferencia de potencial entre esos dos puntos. ¿Sí? Acá. Entonces, esta diferencia de potencial, ¿cómo la vamos a calcular? Con menos la integral del campo, que ya lo sabemos, 4pi epsilon 0 r cuadrado en dirección radial punto el dl. ¿Qué es el dl? Es eso que acabo, ese vectorcito que acabo de dibujar ahí entre el punto inicial y el punto final. Pero ¿cómo hacemos el producto punto entre esta parte radial y ese dl? Bueno, recurrimos a nuestros conocimientos geométricos y dibujamos acá. Esto que está acá sería el vector r-tongo, el vector unitario en dirección radial, que puede ir cambiando, obviamente, ¿ya? Y esto que está allá, formando un ángulo, yo no sé si lo puse en el dibujo, lo vamos a poner acá, formando un ángulo θ, ¿ya? Sería el dl, ¿ya? dl, ¿por qué? Porque es el vector, el diferencial del vector que va entre el punto inicial y el punto final. Acá se forma un ángulo θ, ¿ya? Por lo tanto, acá el dl se proyecta ahí. ¿Y qué es lo que quiero saber yo? Quiero saber cuánto vale ese producto. rtongo.dl. ¿Ya? Y aquí recurro a sus conocimientos de producto punto. Una de las definiciones que nosotros ocupamos para el producto punto es que uno lo puede interpretar como la proyección de un vector sobre otro. Entonces, ¿cuál sería la proyección de ese vector? Bueno, acá si lo escribimos en función de eso, quedaría dl por el coseno de θ. El producto punto es la proyección, o sea, lo que me queda acá. Y que no es nada más que el dr. Ya, no sé si me entendieron eso, pero ¿qué es eso? Este producto punto representa la proyección del dl en ese vector unitario r-tongo. Y como es una parte chiquitita, yo puedo decir que es el dr. Entonces, la diferencia de potencial la puedo escribir como menos, saco todo lo que es constante, 4pi epsilon 0, y aquí me queda la integral entre la posición inicial y la posición final. ¿De qué? De el, en este caso ese producto punto, dijimos que era el de r por el r cuadrado. Si integramos eso, me queda q sobre 4pi, se me va el menos porque es la integral de 1 sobre r cuadrado, y acá me queda 1 sobre r, ¿cierto? Entre el r final, el r inicial y el r final. Por lo tanto, la diferencia de potencial es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 en la posición final, menos 1 sobre 4pi epsilon 0 en la posición inicial. ¿Por qué hicimos toda esta cuestión? Que es como de nuevamente correr en círculos, porque nos damos cuenta que esto que está acá no es nada más que el potencial en la posición final. Y esto que está acá no es nada más que el potencial en la posición inicial. Profe, ¿Sí? se comió un signo menos, ¿no? Anterior. Cuando integré, no, porque me queda la integral de 1 sobre r cuadrado, y esa integral es menos 1 sobre r. La integral de acá, dentro de la Vale. integral me quedó 1 sobre r cuadrado. Si yo integro eso, me queda menos 1 sobre r. Y ahí se desaparece ese menos. A este menos que estaba acá, ¿tú te referías o no? Sí, Sí, es gracias. por la integral, es porque se va con la integral, ¿ya? Entonces, ¿por qué hicimos esto? Porque acá nos damos cuenta que la diferencia de potencial entre dos puntos no depende de la trayectoria, ¿ya? Eso es lo que yo quería que ustedes dijeran. No depende de la
trayectoria. O sea, si yo quiero calcular esta diferencia potencial entre dos puntos, da lo mismo si me voy en línea recta, si me doy una vuelta gigante y llego al otro punto. O sea, siempre va a importar solamente el potencial en el punto inicial y el potencial en el punto final. ¿Ya? Eso. Y... Profe, ¿Sí? Díganme. una consulta. Ahí la ecuación tenía un Q, la Ah, me diferencia comí el Q. potencial. ¿Dónde? Acá va el Q. Ah, ya. Sí, tienes razón, me comí el Q. Eso, ¿ya? ¿Se entiende o no se entiende? Esta parte que la diferencia potencial entre dos puntos no depende de la trayectoria. Entonces, con esto vamos a finalizar. Hoy se me pasó, se me quedé corto de clase. En fin, bueno, mejor para ustedes. Volvemos al superficie. Con lo último que vamos a cerrar son con superficies equipotenciales. ¿Ya? Entonces, volvemos nuevamente al problema de una carga puntual, porque es lo más fácil para explicar. Ya vimos que, fíjense que acá, que el potencial en una carga puntual depende única y exclusivamente del radio, de la distancia de separación. Entonces, acá, en la carga puntual, si yo la voy a poner un poquito más abajo, ahí. Si yo tengo una carga puntual y quiero calcular el campo a una cierta distancia r, perdón, el campo no, el potencial, me voy a dar cuenta que a una misma distancia r, el potencial, al ser una cantidad escalar y ya no vectorial, es el mismo, ¿ya? Esta línea, que en realidad es una superficie, porque debería estar en 3 dimensiones, ese cascarón, tiene el mismo potencial, que depende única y exclusivamente de Q sobre 4pi epsilon 0 R. ¿Ya? Voy a borrarlo. ¿Ya? Si yo quiero calcular el potencial a un radio un poquito mayor, nuevamente me voy a dar cuenta que el potencial a una misma distancia va a ser el mismo. Entonces yo puedo poner acá puntitos o líneas donde el potencial es el mismo. Quedó media chueca esa esfera. En realidad no es una circunferencia, sino que es una esfera rodeando a la carga, donde el potencial en todos esos puntos es el mismo. Entonces a estas superficies le vamos a llamar, como dice el título, superficies equipotenciales. ¿Por qué? Porque todos los puntos de esta superficie tienen el mismo potencial. Entonces estas van a ser mis superficies equipotenciales. ¿Ya? Recuerden, la diferencia entre el campo eléctrico y el potencial es que el potencial es una cantidad escalar, por lo tanto solamente es un número. Si acá yo no puedo decir que el campo es el mismo en todos estos puntos. ¿Por qué? Porque el campo es una cantidad vectorial y depende de la dirección. El campo en este punto apunta hacia allá y en ese punto apunta hacia acá. Entonces, en magnitud es el mismo, pero en dirección no. No así con el potencial. Entonces, podemos definir estas superficies equipotenciales. Ahora, ¿para qué nos sirven estas superficies equipotenciales? Porque, tal como dijimos al inicio de la clase, a través del potencial electrostático, yo puedo conocer el campo eléctrico. Obviamente el campo de la carga puntual ustedes ya se lo saben de memoria, pero las líneas de campo eléctrico, para que ustedes sepan, las líneas de campo eléctrico son siempre ortogonales, perpendiculares, ortogonales a las superficies equipotenciales, ¿ya? Y esto sí es importante. Si ustedes tienen o definen sus superficies equipotenciales, pueden saber la dirección del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque si acá yo tengo esta superficie, significa que el campo en esta superficie va acá. En esta superficie también va acá. Y eso, claro, para el campo de una carga puntual ya sabían que el campo tiene dirección radial, pero
nos va a ayudar a definir que el campo tiene esta dirección. ¿Ya? Para otras configuraciones donde la dirección del campo ya no sea tan obvia. Y el campo avanza en esa dirección, ¿cierto? Y lo último, que es con lo que vamos a terminar hoy, vamos a terminar la clase un poquito antes, es que las líneas también de campo, discúlpenme la grafía, de campo eléctrico, apuntan en dirección en que disminuye el potencial. ¿Ya? Eso es importante también. Entonces, ¿qué me va a indicar la dirección del campo eléctrico? Me va a indicar de que en esa dirección de esa línea de campo el potencial electrostático está disminuyendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo la misma, pero con una carga menos Q? ¿Se fijan? Si yo calculo el potencial, acá va a ser exactamente lo mismo. La superficie equipotencial de una carga menos Q serían estas. ¿Ya? El campo también acá es perpendicular, perpendicular, por lo tanto van así. Pero yo sé que el campo de una carga negativa o el campo, las líneas de campo entran en una carga negativa. Entonces, a diferencia de la carga positiva, entonces el potencial eléctrico disminuye acercándose a la carga y aumenta, en este caso, alejándose de la carga. ¿Ya? Y con eso terminamos la clase de hoy. Así que quizás nos sobró un poco de tiempo, pero bueno, alguna vez que no ande apurado. Eso. ¿Consultas? Profe, ¿Sí? estos apuntes, ¿cuándo estarían? El, hoy día mismo yo lo subo. Siempre la clase la subo el mismo día a YouTube y los apuntes también los subo el mismo día. Ya, ok, muchas gracias. Aprovechando que terminamos. Mecánica no tiene 130. Ya, bueno, sí. Los mecánicos no tienen 130. ¿Alguna otra pregunta, profe? No entendí lo del potencial eléctrico. ¿Ya? Bueno, lo que dije, esta parte amarilla, que las líneas del campo eléctrico indican la dirección en la que el potencial eléctrico va disminuyendo. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tienes acá dos placas, lo que vamos a ver en la otra clase, que ya vamos a empezar a ver condensadores, yo tengo acá una placa con carga positiva y acá otra placa con carga negativa. ¿Ya? Si la distancia de separación es lo suficientemente pequeña, el campo eléctrico acá es constante, y es así, va hacia allá. Eso quiere decir que, ¿por qué es constante? Fíjense, porque la densidad de líneas es la misma, no hay más líneas en un lado que otro. Entonces, acá, bueno, lo puse con otro color, no voy a confundir. Volvemos al mismo acá. El campo eléctrico entre dos placas paralelas va en esa dirección. Este es el campo eléctrico. Y eso quiere decir que yo puedo plantear acá superficies equipotenciales que en este caso van a ser rectas, así. ¿Ya? Y a pesar de que el campo es constante, el campo acá en cualquier parte de las placas paralelas es el mismo. ¿Ya? Eso no quiere decir que el potencial sea el mismo. ¿Por qué? Porque el potencial acá es mayor que el potencial acá. ¿Por qué? Porque la dirección de las líneas de campo me indican la dirección en la que el potencial eléctrico disminuye. ¿Se entiende, Jesús? ¿No? Más o menos. Bueno, la próxima clase vamos a seguir trabajando con potencial eléctrico, ya no vamos a, es la única clase de potencial que vamos a tener, de ahí quizás quede un poquito más claro, con más problemas. Entonces en el lado derecho es menor, ¿o no? El potencial. El potencial eléctrico sí es menor.
Vale. Y, profe, tengo una duda que es como medio de matemática, que es con los apuntes que nos dio en las clases. ¿Ya? ¿Por qué cuando hace las integrales en 3 dimensiones de las esferas y cilindros y esas cosas, hace por seno y no por coseno? Porque en este caso usted fíjese que puso RDL y lo puso por coseno. Y según yo es por coseno, no por seno. Y eso me enreda. No, esto de acá tiene que ver solamente con este producto punto. El coseno que aparece acá es por el producto punto. Sí. El producto punto está definido como la magnitud de un vector por la magnitud del otro vector por el coseno del ángulo que forman. Eso es lo que está acá. Sí. Pero no tiene que ver con el diferencial de volumen, que lleva un seno dentro. La razón de ese seno del diferencial de volumen es otra. No tiene nada que ver con este producto punto. Ah, ya, bueno. ¿Ya? El diferencial de volumen siempre va con ese seno. Es r cuadrado, seno de teta de phi de r. Vale, muchas gracias. De nada. El diferencial de volumen, bueno, hay un diferencial de volumen para coordenadas esféricas y también hay un diferencial de volumen para coordenadas cilíndricas. Eso está en ese apunte de coordenadas que yo no hice. No quiero atribuirme créditos que no son. El diferencial de volumen en coordenadas esféricas es r cuadrado seno de teta de phi de r. Y en coordenadas cilíndricas es r de, espérate, que no hay teta, r de phi r cuadrado. Espérate, yo no me lo sé de memoria, tengo que poner ahí el cilindro, porque lo voy a chamullar. Sería esto, que es r de phi, así, si tiene un cuadrado entonces. Ese es el en coordenadas cilíndricas. Son diferentes. Va a depender de la simetría del problema. En fin, bueno, esto está en los apuntes, así que yo te lo voy a escribir. Ya. ¿Más preguntas o no? No hay más preguntas. Bueno. Ya, chicos y chicas, dejamos hasta aquí la clase entonces, fue un poco más cortita. Se me calculé mal la materia, pero bueno, pasa estas cosas. Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Chao, Cuídense. profe, gracias. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe, gracias. Chau, chau.